Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestras aventuras por el mundo. En el capítulo de hoy os llevamos a Rumanía. Cuando pensamos en este país, lo primero que nos viene a la cabeza es la región de Transilvania, con el castillo de Bran y su leyenda de Drácula. Pero aparte de eso, hay muchísimo más. Durante nuestro paso por este país, encontramos desde paraísos naturales hasta ciudades cosmopolitas. Recorreremos lugares de cuentos de hadas y lugares futurísticos situados en las entrañas de la Tierra. Ascenderemos a 2.544 metros, la montaña más alta del país, y nos intentaremos relajar en unas piscinas que nos trasladarán a Ibiza. Veremos osos y, bueno, muchísimo más. Así que no os perdáis los siguientes capítulos. Un saludo y hasta ahora. Y llegamos a la frontera de Rumanía. Ya tenemos todos los papeles preparados, pasaporte, la carta verde del coche y a ver qué tal. A la salida de Bulgaria nos han hecho pagar 2 euros para pasar por el puente que cruza el Danubio. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. ¡Rumanía! Ya hemos entrado en Rumanía y nada más entrar hemos comprado la viñeta, que nos ha costado por 2 semanas 7 euros. Se puede pagar en euros y te dan el cambio en euros. Ya estamos en Bucarest y nos ha costado un poco aparcar, la verdad que sí. Hemos estado mirando en la aplicación de Park4Night y hemos, ido a un parking de un parque, pero estaba repleto de coches y nos ha costado. Al final hemos aparcado allí. Justo al aparcar hemos visto un sitio donde se puede comer. Es un sitio, la verdad, que muy chulo, todo lleno de como de furgonetas donde hacen comida en cada una y puedes pedirte la comida y luego la bebida. ¡Hola! ¿Que se enfría? ¿Qué es esto? Venga, a ver qué tal. Tu hamburguesa vegana y esta normal. Buenos días. Vamos a visitar la ciudad en bici. Ya que no nos da tregua el tiempo, haremos una visita rápida en bici durante un par de horas. Dejamos a los perretes dentro del auto para que la vigilen, porque si no es un rollo con la bici y el tráfico de la ciudad, lloviendo, es una locura ir con los perros. Bucarest es la capital, situada en el sureste del país, apodada como la Pequeña París, por su arquitectura y sofisticación. Para que os hagáis una idea, de Barcelona a esta ciudad hay unos 2.600 kilómetros, que son unas 40 horas conduciendo sin parar, en coche, aunque en autocaravana siempre es un poquito más. Si tenéis pensado visitar este lugar, os recomendamos que vengáis en primavera, ya que los inviernos son muy duros. Pueden llegar a temperaturas de -20 y en los veranos pueden superar los 35. ¡Ey, pasa atrás! ¿Qué hacéis aquí? Hola. Se nos ha fastidiado el día. La visita a Bucarest, pasada por la lluvia, pero ya ha apretado demasiado y estamos empapados. Así que nos vamos de la ciudad. La moneda oficial es el lei, y para hacer un cálculo rápido y aproximado de su equivalencia en euros, nosotros dividíamos en 5. Por lo tanto, 50 leis serían 10 euros. Llevamos más de 2 horas intentando salir de Bucarest. Un montón de tráfico. Y nos...
Después del caos de la gran ciudad, nos dirigimos a unos 155 kilómetros al noroeste, donde visitaremos un monasterio con una leyenda algo macabra. Pero antes de eso, hacemos una paradita. Recargando el GLP. Y hemos aprovechado para cargar agua, que está allí, pero es no potable, así que tendremos que comprar agua potable. Estamos en el pueblo de Curtea de Arges y venimos a visitar su monasterio. Hemos encontrado un parking súper grande aquí al lado de una zona verde y después de 2 semanas lloviendo, ¡sale el sol! Llevamos 1 hora sin lluvia. Esperemos a ver qué pasa. Que sí, bueno, se acercan unas nubes por allí, pero bueno, que estamos viendo el sol. ¡Guau! Que cuando estás viviendo así en la carretera es un rollo, todos los días lloviendo, grises. Los perros mojados, apestando. Te cambia el ánimo un montón. ¡Ay, mira, hay 2 más allí! ¡Ven! ¡Qué guapo! ¡Mira qué bonita! ¡Nos lo podemos quedar! No. Cuenta la leyenda que un príncipe solicitó al maestro arquitecto Manol la construcción de una catedral. Él y sus 9 aprendices trabajaban durante el día, pero por la noche la estructura se venía abajo. El príncipe, impaciente, les obligó a terminar o a sufrir su cólera. Nerviosos ante las prisas, acordaron realizar un sacrificio tal y como se le hacía antiguamente, para consagrar un templo. Por tanto, la primera mujer que apareciese al día siguiente sería sacrificada. Ana, la mujer de Manol, apareció y el arquitecto cumplió con su palabra, emparedándola entre los muros de la iglesia. Desde entonces ya no hubo ningún derrumbamiento más, pero la historia no acaba aquí. Se dice que una vez terminada, el príncipe encerró al arquitecto junto a sus aprendices en lo alto de una torre, para que nunca pudieran construir un templo de semejante belleza. Y de nuevo en la carretera. Esta vez nos dirigimos a unos 92 kilómetros al noreste. Vamos al Parque Natural de Piatra Craiului. Es una zona montañosa, en el centro de Rumanía, y la única zona calcárea. Hay una red de senderos, con paneles informativos y una población numerosa de carnívoros grandes, como lobos, osos y linces, al igual que en otras partes de Cárpatos. Además, dicen que hay muchísimas cabras negras, a las que les encantan los turistas, pero nosotros no tuvimos la suerte de encontrarnos con ninguna. Y ahora les toca disfrutar a Darky Grey, que los pobres ya se estaban quejando de tanta visita cultural. Así que cogemos nuestras bicis y nos vamos a explorar el Parque Nacional en busca de osos. Pues ya estamos. Vaya excursión más chula. Vaya regalo de vistas. El camino estaba un poco destrozado. Aparte, mucho barro, mucha paja, muy resbaladizo. Pero bueno, que se puede hacer bien con bici. Y si no, caminando también está bien. O también ha pasado un coche. Pero bueno, que es más guay caminando.
Vaya música. Pues ya hemos acabado de hacer la rutilla en bici. Ahora limpiar y nos vamos. Ya ves, mira cómo hemos acabado. Vaya piernas. Impolutos. Pues nada, y ahora nos vamos dirección a ver el castillo de Drácula. Nuestro siguiente destino está a tan solo unos 22 kilómetros al este, así que llegamos en un momento. Ya hemos llegado al parking que hay a 1,5 kilómetros del castillo de Bran. Ya luego nos vamos de restaurante, que hay uno enfrente. A medida que te vas acercando al castillo, se puede ver el nivel de turistada que tiene. Antes de llegar a las taquillas para comprar el ticket, tienes que pasar por unas callejuelas llenas de tiendas, de souvenirs, con todo tipo de artículos y muchos de ellos relacionados con el famoso conde Drácula, claro. Estamos en el castillo de Drácula. Pues... Ya nos han sangrado. sí. 45 Leis. leis cada uno. Unos 9 euros la entrada cada uno. ¿Sabéis quién es Bram Stoker? Pues fue el escritor de Drácula y se inspiró en este castillo para escribirla. Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, fue el personaje en el que se inspiró Stoker para crear a Drácula, porque era malísimo. Mira, mamá, se parece a tu vestido de boda. Esto es hermosa. Dark. Coco. Aquí estamos, en el castillo. Se nos está ambientando el tiempo. ¿Ah? Vamos a nadar. ¡Espérate! ¡Que me mojo la espalda! ¡Me estoy mojando la espalda! Yo creo que se ve. Me está acordando la cabeza. Pero bueno. Ya hemos ido al castillo. La verdad que muy caro para lo que es. Sí. Pero bueno, es una turistada que si te la ahorras no pierdes nada, ¿eh? No pasa nada, si Te no haces la foto- vienes... te haces la foto desde fuera y ya está. Sí. Así que vámonos a comer y qué raro está lloviendo. A ver, ¿qué es esto?
embutido, Rebozadas. queso, jamón ahumado, parece eso. ¿Y esto? Y esto tiene un montón de gelatina, está bueno. ¿Esto? Mucha gelatina. No, estos grandes. Y luego que salchichas y patatas bueno. con bacon. Esto es como si fuera el kofte de Turquía, pero se llama mitzi. Está bueno. ¡Qué bestia! Nos hemos pasado. ¿Y esto qué es? Papanash. Postre típico de Rumanía. Bueno, a ver qué tal. Salimos de Bran y nos dirigimos a 13 kilómetros al norte de donde estará nuestra siguiente parada. Buenas, pues ya hemos salido de Bran, de visitar el castillo, y nos venimos a un pueblecito que hay muy cerca que se llama Zaanersti, donde hay un santuario de osos. Y mañana por la mañana visitaremos el santuario y con muchas ganas. ¡Mira el perrito! ¡Mira el perrito! ¡Qué bien! Y Luis está allí al final, que se ha ido con el de seguridad a buscar agua. Que en este país no encontramos fuentes por ningún sitio. Nos está costando mucho encontrar agua. En cambio, en Bulgaria habían fuentes en cada esquina y no tuvimos ningún problema, pero aquí es un rollo, ni en las gasolineras nos dan, que ya es decir. Muchos de nosotros, cuando pensamos en los osos, los imaginamos libres en la naturaleza, sin restricciones, pero la verdad que para muchos de ellos no es así. Algunos son maltratados, viviendo atrapados en condiciones horribles, como reclamo a gente, solo por divertir a su público, ya sea en el circo, como en restaurantes, gasolineras, etc. Una mujer amante de estos peludos decidió fundar un santuario para ayudarlos y ha ido creciendo hasta ser la reserva de osos pardos más grande del mundo. Nos están explicando que estos osos estaban en zoos y que los han salvado y están aquí en el santuario recuperándose. La integración de los osos es distinta en cada caso. Unos necesitan más tiempo que otros. Aquí se encontraron a los osos. Bueno, a uno de los osos durante 12 años estuvo viviendo aquí. Tienen 65 hectáreas de bosque donados por la ciudad de Zaanersti. Y se puede visitar con reserva previa. Todas las visitas son guiadas y te explican algunas de las historias de cómo llegaron los osos allí, lo que han tenido que superar. Aquí tuvieron a un par durante 25 años. Estuvieron 2 hermanas, cada hermana en una jaula de estas. Pueden ver los arañazos. La guía nos contó que estos osos no podían ser puestos en libertad, ya que jamás habían sido libres y no sabrían desenvolverse en un hábitat salvaje. A 25 kilómetros al este del santuario de osos, nos encontramos con una de las ciudades más populares por la cantidad de lugares de interés históricos que tiene. Estamos en Brasov.
es la iglesia gótica más grande del país. Recibe este nombre porque en 1689 hubo un incendio y dejó ennegrecidas las paredes. En este lugar hacen conciertos de órgano durante la semana, pero nosotros no tuvimos la suerte de coincidir con el espectáculo. Pues hemos salido a las 8:15 más o menos de la autocaravana y ahora son las 3:30 y estamos empezando a bajar. A ver cuánto tardamos. En subir hemos tardado unas 7 horas más o menos. ¿A que sí? Y están hechos polvo estos también. ¿Vamos a casa? ¿Sí? Vale. Se nos va a hacer de noche, creo. Pero bueno, de bajada.